Blavatsky, Gurdjieff, Jung y otros afirmaron la existencia de un parasitismo energético de la psique humana, indicando que estos parásitos eran fuerzas astrales o entidades metafísicas, ya fueran cósmicas o interdimensionales. No obstante, en 1938, Carl Jung responde una carta de Erich Neumann, en la cual le describía el sueño de una paciente que mira a través de un microscopio un montón de pequeños gusanos que le causan su enfermedad. El psicólogo suizo le responde: sabemos por experiencia que son contenidos inconscientes, pero el sueño expone un problema corporal y orgánico, así que no se puede distinguir con claridad, salvo que los gusanos se unan para formar una serpiente u otro símbolo de integración. Entonces se manifestará una realización consciente y podremos saber si se trata de una patología real. Al final de la carta, el psicólogo suizo le dice: la paciente está viviendo una situación tensa y caótica, indicándole de esta manera que los gusanos simbolizan la descomposición de su psique, pero también son la causa del drenaje de energía física y psíquica. Precisamente, en las tradiciones antiguas existían los espíritus maléficos que producían enfermedades, manipulando la biología humana o influyendo en el sistema inmunológico. Tal es el caso de los dioses sumerios, los arcontes gnósticos, los rakshasas védicos, los demonios medievales y los parásitos astrales o metafísicos del ocultismo de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. De hecho, en este periodo se desarrolla también la microbiología moderna, y en el ocultismo occidental comienza a surgir la idea de la existencia de algunos microorganismos como formas de vida parasitaria, pero sin conciencia propia, hasta que se convierten en una extensión de las entidades astrales o metafísicas. En este caso, también en la cábala se plantea que los microorganismos nocivos están controlados por los Qliphoth o por fuerzas del mundo de Yetzirah, no solo para provocar patologías e imponer un parasitismo agresivo y terminal, sino para garantizar un parasitismo estable y fluido durante mucho tiempo. Después de esta introducción, K, nuestra invitada en entrevistas desde Eleusis, nos explicará el impacto físico y psíquico que tienen los microorganismos parasitarios y por ende la importancia que tiene la desparasitación como una forma de purificación física y espiritual en la línea de lo que recomienda el chamanismo. También tenemos que los parásitos no solo están influenciando en el ser humano de forma metafísica, sino también física. Ellos buscan la forma de cómo satisfacer sus necesidades, tanto reproductivas como alimenticias, a través de influenciar en el cuerpo y la mente del ser humano. En la actualidad tenemos muy poca información, muy poco enseñanza y conocimiento respecto a cómo actúan los parásitos en nuestro cuerpo. La ciencia no le ha dado la importancia suficiente a la función que tienen los parásitos en nuestras vidas y en el desarrollo de las personas. La ciencia realmente no le ha dado importancia al estudio de los parásitos, especialmente en los últimos 40 años en el que, de hecho, la investigación de algunos medicamentos antiparasitarios se ha dejado atrás y se han dejado de utilizar, y también la enseñanza en las escuelas no conlleva mucho al conocimiento de cómo actúan estas entidades, sino más que nada que es la prescripción y al control de la enfermedad. Pero ha habido doctores que han enfatizado que los parásitos tienen mucho más importancia en nuestras vidas y en nuestra salud de lo que la misma ciencia reconoce. Entonces, los parásitos pueden ser causantes de muchas enfermedades como el Alzheimer, todos los problemas digestivos, los problemas de diabetes, los problemas de corazón, de derrames cerebrales. Como que ellos están detrás de todo esto, y pues creo que no ha salido a la luz y muchos de nosotros no sabemos qué tan importante es lo que hacen estos seres. Bueno, los parásitos, algunas personas piensan que viven en el sistema digestivo y que pues prácticamente están ahí nada más. Se llega a saber que se encuentra en otras partes del cuerpo, pero en realidad no se le da mucha importancia y mucha gente no lo sabe. Pero al parecer los parásitos viajan y se mueven a través del sistema linfático, y ahí es donde pueden acumularse, por ejemplo, en el corazón. Puede haber parásitos en el corazón, puede haber lombrices en el corazón,
en el cerebro, en la cara, en los ojos. También está el hongo cándida que si crece demasiado, cuando llega, de hecho, sale del intestino o del aparato digestivo y llega a llegar a otras partes del cuerpo interno hasta manifestarse en la piel. Bueno, y el hecho de que ellos tengan una forma de cómo transitar a través del cuerpo no es lo único que hacen, sino que al parecer también ellos influyen en tus emociones, llegan a influir en los pensamientos para lograr su cometido y conseguir su alimento. Por ejemplo, si una persona tiene un exceso de lombrices, al parecer las lombrices, hay parásitos, obviamente sabemos todos que les encanta el azúcar, todo lo que serían chocolates, helados, cerveza, el alcohol. Entonces, cuando este parásito tiene necesidad de alimentarse, te va a estimular el sistema nervioso de la persona para que se le antoje tomarse una cerveza o se le antoje comerse unas papas fritas. Entonces, esto no llega solamente ahí porque también pueden llegar a tu sistema, a tus emociones, causando una depresión. Pueden estimular tus pensamientos en el que tú recuerdes algo deprimente para que al causarte esa depresión te lleve a que te tomes o una copa de vino o te comas una rebanada de pastel de chocolate. Entonces prácticamente nosotros o nuestra mente podría vivir conectada o hipnotizada para cumplir los placeres y los deseos de estas entidades. Una de las formas en las que se puede comprobar esto es que, por ejemplo, las mujeres tienden a tener más problemas de parásitos, tienden a tener más sensibilidad a los parásitos porque hay personas que sienten los parásitos y hay personas que no las sienten. Que sienten es, por ejemplo, si llegas a sentir molestias en la piel, se mueven, pica muchísimo la nariz, hay una inquietud que se siente que hay algo. Pero el hombre usualmente no llega a sentir mucho el movimiento, las acciones de los parásitos. Y esto se debe a que las hormonas de las mujeres están siempre cambiando. Entonces, cuando uno le bajan sus hormonas, cuando estamos cerca del periodo menstrual, usualmente nuestras hormonas afectan mucho nuestro cuerpo y nuestro sistema emocional. Y es lo que los parásitos aprovechan para utilizarlo para alimentarse y reproducirse. Tal vez esto suena un poco confuso, pero es realmente cuando lo que protege mucho al cuerpo es la testosterona. Entonces, los parásitos no pueden sobrecrecer cuando la testosterona está muy alta. Por eso los hombres están como más fuertes y más protegidos en todo sentido. No, las mujeres tienden a tener, por ejemplo, problemas digestivos, problemas de constipación, problemas de insomnio, cosas así que el hombre no tiene porque tienen esa testosterona protegiéndoles. Entonces, cuando el cuerpo de la mujer se está preparando para tener un periodo, baja su protección hormonal y es cuando se da el ansia del azúcar. Entonces, cada mujer es distinta, pero sí normalmente le da una desesperación por comer chocolate o chips, todo eso, y la come y de pronto después viene su periodo. Entonces, esa es una de las señales como que no solo el periodo hace un cambio emocional, sino que estas entidades aprovechan ese cambio emocional o ese bajón de las hormonas para alimentarse. Bueno, pero esto no llega hasta ahí. Por ejemplo, se ha comprobado y han dicho varios doctores que ellos te pueden inducir al suicidio. El suicidio puede ser por muchas causas, pero por ejemplo, como ya había mencionado antes, la depresión puede ser por causa de un exceso de parásitos, de que el cuerpo está lleno de parásitos. Entonces, el enojo, la agresividad, la depresión, hasta la locura, es causa de un exceso de parásitos y también se dice que es por ejemplo, los tumores, los cánceres. Un tumor se tiene como teoría que son cuerpos de parásitos calcinados. Hay tanto parásito que tomar en cuenta que ese parásito
está dentro del cuerpo, no solo alimentándose, sino también defecando y también muere y queda el cadáver del parásito en tu cuerpo. Y cuando es demasiado, esos cadáveres a veces suelen calcificarse. Por eso hay mucho cáncer de mama, o el cáncer de mama está cerca del sistema linfático, que es por donde viajan, y ahí se acumulan porque ellos hacen sus nidos, tienen sus casitas dentro, como que unas bolitas. Por eso de pronto, se hace el tacto, se recomiendan masajes, porque también con los masajes puedes deshacer esos nidos que están haciendo para que ellos no se establezcan y se siga sobrepoblando el cuerpo de parásitos. Yo he leído casos de personas que tienen problemas de parásitos muy fuertes, en el que ellos sienten casi, puede causar la esquizofrenia, puedes escuchar voces que te digan tanto levántate a comer, como la vida no vale nada porque no te tiras del balcón. Yo sé que esto se oye como, pues, extraño para muchos, pero estos son testimonios de personas que han tenido fuertes problemas de parásitos y que han sentido ese cambio emocional y psicológico y lo han sabido relacionar con su problema de salud. Otra de las cosas es que ha habido gente que cuando ya está bajo estos problemas se les ha antojado comer carne cruda. No saben por qué, pero sí se han llegado al grado, pues ya es como de la locura, que se han levantado a comerse, no sé, una pechuga de pollo completamente cruda o carne de cerdo cruda, que es peligrosísimo comer la carne cruda, pero les da esa ansia porque al parecer pues sabemos que las carnes contienen más parásitos que los vegetales. Entonces ellos buscan reproducirse. Entonces, habría que ver que más que, por ejemplo, el azúcar excite demasiado a la persona o lo altere, ¿no será más bien que el azúcar alimenta a estos parásitos y ellos son los que provocan una alteración en la mente y el cuerpo de la persona? Por ejemplo, que los metales pesados son los que mantienen fuertes y activos a los parásitos. Entonces, por ejemplo, que si una persona quiere curar alguna enfermedad o mejorar algún problema parasitario, casi es imposible si las personas tienen amalgamas de plomo en los dientes. Es importantísimo que antes de que se empiece un tratamiento de cualquier tipo, hasta por ejemplo un cáncer, una diabetes o una limpieza de hongos, problemas de la piel, si se tiene las amalgamas de metales en los dientes, hay que quitarlos porque no servirá de nada hacer toda esa limpieza ni toda esa dieta. Ellos se pegan a los metales pesados, son como si fueran sus casas. Entonces, es muy difícil matarlos o sacarlos mientras estén ellos pegados a los metales pesados. Así que bueno, antes de hacer una limpieza o en el momento que uno tenga un problema depresivo continuo, un problema de agresividad, hay que poner atención cómo nos sentimos antes de las lunas llenas, qué es lo que se nos antoja comer. Dicen que lo que más te gusta es el tipo de parásito que tienes, ¿no? Si te encanta la cerveza es porque estás lleno de lombriz, les encanta la cerveza. Ellos están pidiendo y estimulándote a que comas lo que a ellos les satisface. Y otra cosa también que no es muy sabido es que los tatuajes tienen metales pesados que se quedan impregnados en la piel para siempre y no se quitan. Entonces, la gente con tatuajes y cuando tienen demasiados tatuajes están atrayendo y manteniendo parásitos en su cuerpo. Sobre todo los colores intensos como el rojo tienen mucho más metales pesados que un color negro. Y también por lo mismo se está relacionando enfermedades mentales, psicológicas, con los tatuajes. Gracias, K. Esto nos invita a reflexionar. En caso de que hayas tenido alguna experiencia con estos parásitos, deja tu comentario. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.